Bueno, gracias a todos. Vamos a dar comienzo al próximo panel. En este caso voy a llamar al moderador, a Marcelo Scaglione, subsecretario representante ante OCDE del Ministerio de Hacienda, y él a su vez les va a presentar a quienes van a participar de este panel. Tenemos poco tiempo, estábamos insistiendo en las preguntas. Cualquier cosa nos las alcanzan en los papelitos que Karina les va a acercar, pero tenemos bastante poco tiempo. Así que el Estado y la participación 360 es el tema que nos convoca ahora. Buenos días. Buenos días a todos. Gracias, presidente, por estar aquí. Voy a explicarles cómo vamos a organizar este panel donde están los tres poderes, y creo que esta es una cuestión muy importante, y por respeto a esa independencia de los poderes, vamos a tener dos exigencias. Una es el tiempo. Vamos a tener 5 minutos con el presidente de la Corte Suprema, luego pasamos al Poder Legislativo, donde habrá un representante del Senado y otro de la Cámara de Diputados, y la tercera parte del panel va a ser las provincias, con lo cual para cubrir los 20 minutos tenemos 5 minutos cada uno. En respeto a esa independencia vamos a subir y bajar a los diferentes representantes para que cada uno se sienta bien en el rol que le corresponde en esta división de poderes. Y digo la importancia de este respeto a los tiempos porque en el acceso a la OCDE tratamos de tener una revolución de la normalidad. Buscamos convertirnos en un país normal y previsible, y por eso es muy importante que el compromiso con los tiempos sea respetado. Ayer fue un día importante en la apertura del año de la justicia. El año pasado el informe de la OCDE hizo observaciones muy fuertes en lo que representa el acceso a la justicia, los tiempos, la capacitación de los jueces, el tema de las subrogancias, el rol del Ministerio Público. La pregunta es, señor presidente, ¿cómo puede aportar el Poder Judicial a este proceso de acceso y cuáles son las transformaciones que tenemos pendientes en este tema en el Poder Judicial? Bueno, muchas gracias por esta invitación. Es un gusto y además es cumplir con un deber de responsabilidad. Están en la comunidad y explicar lo que estamos haciendo quienes tenemos responsabilidades del Estado. En 5 minutos vamos a explicar algunas ideas. En primer lugar, creo que estamos en una nueva etapa donde la primacía conceptual es la cooperación entre los poderes del Estado. Esto es muy importante, se hablaba antes que en otros ámbitos es lo necesario, y ayer insistimos mucho en ese tema, ¿no? Realmente hoy necesitamos cooperar los poderes del Estado y en eso estamos. La Argentina tiene una larga historia de falta de cooperación, nos cuesta, es difícil, hay mucha primacía de los intereses individuales, corporativos, sectoriales, pero hay que poner por encima el interés público, el interés general. Y por el otro lado, el otro concepto que trabajábamos ayer es que la Argentina viene de una oscilación pendular, casi a lo largo de su historia. Se parece más a la cordillera de los Andes, donde cada periodo es refundacional, ¿no? Parece que empezamos de nuevo, que no hay pasado, que la historia empieza con nosotros. Y en realidad tenemos que pasar más a un área de la pampa húmeda, ¿no? Más estabilidad, más previsibilidad. Con esos dos marcos lo que estamos haciendo es decir, bueno, con los demás poderes del Estado hemos ya hablado muchísimo en estos meses. Creo que hay dos aspectos generales. Uno es el régimen legal. La Argentina hoy, pensando en términos de la OCDE, nosotros tenemos un régimen legal bastante compatible con los estándares internacionales. Casi todos los tratados internacionales están ratificados.
nuestra legislación en el campo del derecho económico tiene en el área del derecho privado conceptos fundamentales, como es el régimen de propiedad, el reconocimiento de la propiedad del contrato como propiedad, tema que en la Argentina fue muy crítico en los años de la crisis del año 2001-2002. Todo eso hoy nos da un marco de previsibilidad en materia de regulación económica de la vida privada empresaria. Y en el campo regulatorio del Estado, bueno, ahí también hay ya una experiencia donde las regulaciones del Estado son revisadas por los poderes judiciales, que es lo que ocurre hoy en casi todo el mundo, y es una garantía de seguridad jurídica, es decir, la posibilidad de que las regulaciones tengan ciertos controles judiciales. Creo que en ese marco estamos razonablemente bien. Y en el funcionamiento de los poderes judiciales, ahí sí es donde tenemos que hacer cambios muy profundos. Básicamente definir si queremos un poder judicial independiente, que es una pregunta casi elemental, pero la historia... ¿Necesitamos un poder judicial independiente? Sí, creo que todos estamos de acuerdo en que lo necesitamos. El problema es si lo queremos, porque la historia argentina muestra casi lo contrario. Es decir, creo que todos han dicho ya en distintos niveles que hay muchas dificultades para lograrlo en la formación de los jueces, en el acceso de los jueces a los cargos, en el desempeño, en el funcionamiento de cada una de las justicias nacionales y provinciales. Nuestra apuesta hoy es esa, ¿no? Es decir, fortalecer la independencia del Poder Judicial, hacer un pacto de Estado, creo que hoy estamos de acuerdo en ese concepto, tanto el Congreso de la Nación como los líderes parlamentarios del Congreso, como también el Poder Ejecutivo, hemos hablado mucho sobre lo que hay que hacer y creo que tenemos ideas comunes. Y eso es muy importante y en ese sentido quiero transmitir tranquilidad. Queremos hacer cosas en común. Entonces el fortalecimiento es, por un lado, la carrera judicial y por el otro lado, acelerar los procesos. Creo que otra de las grandes reclamos de la sociedad es que los procesos tienen que ser más rápidos, y no solo en materia penal. Cualquier empresa que hoy tiene un conflicto tiene un proceso que es extenso, mínimo son 5, 6 o 10 años, tanto en el campo laboral como en el campo empresarial. Ahí la justicia lenta no es justicia. No, claro, hoy la justicia es lenta en casi todos los países del mundo, por el enorme caudal de temas que van a la justicia. Es decir, si uno piensa que en los últimos 30 años, los jueces hace 30 años hablaban de problemas de vecinos, hoy todos los temas van al Poder Judicial y la transformación del Poder Judicial no ha sido acorde, es decir, es la misma cantidad de jueces que hace muchísimos años, son los mismos procedimientos. En términos empresarios, si uno dice, bueno, cambió la demanda, hay que cambiar la oferta. Es decir, hoy todo el mundo cambia la oferta, hace productos más adecuados a la demanda. Y el proceso no cambió, que es la oferta y la cantidad de jueces. Entonces ahí hay que trabajar. Conceptualmente tenemos que hacer un cambio fundamental en la oferta. Es decir, el tipo de procesos no puede ser el mismo. Así como hoy hay zapatillas para correr, para jugar al tenis, pero antes había un solo modelo. Es decir, esta segmentación del mercado en el Poder Judicial no se produjo. Entonces tenemos el mismo proceso pesado, pensado en el siglo XIX para todo. Y no es así. Hoy necesitaríamos, por ejemplo, un sistema arbitral muy rápido para los conflictos de empresa, y esto cuesta. Un sistema distinto para los juicios laborales, de mediación, evitar el exceso de costos en la litigiosidad necesaria. Necesitamos un proceso mucho más rápido en la regulación de los reclamos de consumidores, que vaya hacia la mediación. Necesitamos una regulación en las acciones de clase, que hoy es un tema... Pero todo esto es un tema que hay que acordarlo y definirlo rápidamente, porque la otra... Dos cosas más quiero decir y termino. Las otras dos cuestiones que preocupan son, por un lado, la práctica declarativa, ¿no? Hay mucho de crear comisiones, declarar buenos propósitos,
Y nosotros lo que hicimos ayer es decirle, mire, tienen 48 horas para decir concretamente lo que quieren, porque ya estos temas se hablaron, hace 20, 30 años que hablamos los mismos temas en la Argentina. Entonces, es hora de ser un poco más prácticos y decir concretamente cuáles son las soluciones. Y el otro tema que preocupa es esta idea de la imagen de los poderes judiciales. Porque el riesgo de pensar que los poderes judiciales tienen que tener buena imagen y decidir en función de las buenas imágenes es peligroso, porque en muchos países se discutió, y si los jueces empiezan a fallar para mejorar la imagen, vamos a estar en problemas, porque un modo de trabajar del Poder Ejecutivo y Legislativo, que son uno llega por elecciones, sí tienen que favorecer a las mayorías. Pero los poderes judiciales, si deciden en función de las mayorías, hubiéramos tenido muchísimos problemas en el pasado y los tendríamos en el futuro. ¿Sí? Yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Los poderes judiciales tienen que trabajar en función del prestigio, de la seriedad, pero pueden tener o no aprobación de las mayorías. Lo que tienen que hacer es aplicar la ley y defender los derechos individuales, y muchas veces eso significa ser contramayoritarios. Defender derechos individuales a veces cuando una mayoría los quiere anular, y de eso se tratan los poderes judiciales. En eso el acceso a la OCDE puede ayudar muchísimo, porque hay muchos indicadores. La OCDE, como se explicó en los otros paneles, se basa todo en evidencia, y hay indicadores que pueden permitir evaluar cómo se dicta la justicia independientemente de la imagen que pueda tener. Sí, a nosotros nos parece muy buena la incorporación. De hecho, nosotros tenemos contacto con todas las cortes que integran, de los países que integran la OCDE. Estamos en contacto con todos los organismos internacionales, participamos mucho en los organismos internacionales, es decir, hay que utilizar los estándares internacionales en la Argentina. Creo que eso es indiscutible hoy, ¿no? Es integrarse en un mundo que está globalizado. Y por otra parte, los estándares internacionales tienen una razón de ser, es que los problemas son semejantes. Es decir, uno toma problemas de lavado de dinero, de corrupción, o de narcotráfico, o de terrorismo, o problemas de organización de mercado, son muy similares hoy aquí y en otros países. Entonces, cierta estandarización genera previsibilidad, ¿no? Y como se decía antes, nos protege, aunque es un poco, pero nos protege respecto a estas oscilaciones pendulares que hemos tenido y fueron tan perjudiciales. Señor presidente, muchísimas gracias. Voy a pedirle al senador Miguel Ángel Pichetto y al diputado nacional Luciano Laspina que me van a acompañar en la próxima etapa. Gracias. No pudimos juntarnos. Yo me pongo en el medio, así divido a los dos poderes. Las dos cámaras. Muchas gracias, Miguel Ángel, senador nacional, líder de la oposición en el Senado Nacional, Luciano Laspina, diputado nacional, presidente de la Comisión de Presupuesto de Hacienda y de hace muy poquito también presidente del Comité Parlamentario OCDE. Veíamos con el presidente de la Corte Suprema la importancia del fortalecimiento institucional, y en las sesiones anteriores se hablaba de los 3 pilares y los beneficios que le aporta a la Argentina el acceso a la OCDE, ser parte de la gobernanza mundial, por un lado, el desarrollo económico y social inclusivo, por el otro, sin hacer diferencias entre lo económico y lo social. Y el tercero creo que es el más importante de todos, que es el pilar de tener instituciones sólidas, y una de ellas es la absoluta separación de poderes y el fortalecimiento de la acción de esos poderes. ¿Cuál es el rol, Miguel Ángel, del Senado y después Luciano de la Cámara de Diputados en este proceso, en el cual ya venimos trabajando desde ya hace más de un año? Bueno, muchas gracias a la invitación
al amigo Marcos Bulgeroni, a Jorge Rendo, a los organizadores. Más que el rol de cada cámara en forma individual, debemos decir que el Congreso en estos últimos años ha contribuido fuertemente a dotar a la Argentina de un conjunto de normas que van en el rumbo del ingreso a la OCDE. Indudablemente esta tarea no empezó en los últimos años. Más allá de las valoraciones que se puedan tener desde el punto de vista del análisis histórico y de lo que se pueda apreciar del gobierno anterior, el organismo impositivo allá por el 2011 firmó el primer acuerdo con la OCDE. Y esto permitió hacer un acuerdo fiscal que nos llevó en distintos procesos, 2011, 2012, 2014, a que la Argentina suscribiera acuerdos internacionales con más de 110 países y poder acceder a un intercambio de información desde Suiza hasta el Uruguay, pasando por Caimán y también por algunos destinos bastante sofisticados desde el punto de vista del depósito de dinero en el exterior, como el caso de Luxemburgo. En fin, lo que quiero decir es que esta es una tarea que más allá, digamos, de la firme decisión que hoy tiene el gobierno de ingresar a la OCDE, se venía realizando y el Congreso en esta materia ha trabajado con gran responsabilidad. Digamos, no fue casual la acción del Congreso en ninguna de las cámaras. Se trataron leyes que abonan ese camino, como la ley de blanqueo, que es una ley que está hecha con los lineamientos que fija la OCDE para ingresar al blanqueo y que ha permitido que la Argentina en el año 2016 haya tenido un blanqueo altamente exitoso que permitió una incorporación de activos de casi 115.000 millones de dólares, en donde ingresaron 258.000 empresas, personas físicas, etcétera, en este blanqueo. La otra norma que el Congreso votó es la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria. Me parece que era un dato central. Hace menos de 7 meses, en un encuentro en el Senado con representantes de la OCDE y también con representantes de Chile que habían venido a contarnos la experiencia, hablamos sobre esta ley tan trascendente y el Senado la votó, hizo algunas modificaciones a la sanción, a la media sanción de diputados. La votó por unanimidad. La votó por unanimidad, lo cual demuestra una visión institucional, una visión de Estado. También hemos votado la reforma tributaria, hago una breve reseña también. Esta reforma tributaria tiene, y además fue uno de los principios que sostuvo el ministro de Hacienda, el ministro Duhovne, lineamientos que están previstos también en el organismo internacional. ¿Qué quiero decir? Hay temas que faltan, que tienen que ver con la transparencia, conflicto de intereses, ley de lobby. Ha habido temas que todavía hoy están pendientes de debate en el Congreso, que me parece que también van a ir abonando un camino, indudablemente, de reglas, de transparencia en el funcionamiento de la Argentina, que le dé, como decía el presidente de la Corte, recién en su comentario, previsibilidad, que no haya altibajos. Por último, quiero hacer una reflexión ya más de naturaleza política, no de política partidaria, sino de pensar también y de analizar algunas dudas respecto al mundo y a la visión internacional. Ingresar a la OCDE no es como el ingreso de España a la Comunidad Europea. Es importante, fija lineamientos, entramos, como dijo Marcos Bulgeroni, a discutir las normas, aun cuando dudo de que podamos gravitar en la definición de las mismas de una manera trascendente, pero bueno, es mejor estar que no estar, es mejor ser parte, digamos, de la masa grande del Producto Bruto Mundial, de los países que discuten ahí, pero no es la solución en sí misma. El mundo es un mundo complejo, el de la globalización. El gobierno en el 2015 asume con un pensamiento que tenía que ver con una mirada más global, la resolución de los conflictos de endeudamiento, y creía que iban a venir las inversiones. Eso no ha ocurrido y hay un mundo que está cambiando, que
tenemos que analizarlo, digamos. Cuando uno analiza que uno de los protagonistas centrales que ha propiciado, digamos, después del Plan Marshall, la integración de esta organización, toma decisiones con mucha autonomía. Define que para Estados Unidos lo importante es Estados Unidos, las empresas americanas y los trabajadores americanos. Define que también estos temas tenemos que analizarlos para analizar los tiempos, una mirada más ligada al gradualismo, al ajuste de nuestras empresas en procesos abiertos, cómo se puede trabajar con inteligencia, no renegando de la globalización, pero entendiendo que el mundo está cambiando después del Brexit, después de la asunción de Trump, que hacía poco tiempo había sido fuertemente descalificado por un ministro de este gobierno, el ministro de Producción. No estoy haciendo valoración de tipo personal, tengo respeto por él, pero lo que digo es que en un momento se hizo una gran descalificación, hoy vemos que la economía americana está en proceso de crecimiento, con fuerte generación de empleo, incluso también gravitando sobre la tasa de interés, que se calcula que este año puede tener tres ajustes la tasa de interés. ¿Qué estoy diciendo? El mundo es un mundo global, tenemos que ingresar a estos organismos, tenemos que hacerlo con cautela, tenemos que hacerlo con responsabilidad, tenemos que generar normas que consoliden la transparencia en las reglas, en el funcionamiento fiscal. Me parece que todo esto hay que hacerlo, pero no creer que ingresando a este lugar resolvemos los problemas en la Argentina. Muchas gracias, senador. Luciano, tu visión desde la Cámara de Diputados y como miembro del Congreso Nacional, el rol que le cabe a la Cámara, la diplomacia parlamentaria, contá un poquito, me gustaría que pudieras contar todo lo que está haciendo en este tema. Sí, primero una reflexión general, un poco siguiendo la línea de Miguel Ángel. En un país como Argentina, con tanta volatilidad macroeconómica, elevada pobreza, problemas sociales y políticos, uno se pregunta si esta es la agenda correcta. Yo creo que la respuesta es sí. Hay una enorme literatura económica que ha probado en los últimos años la relación importante, fuerte, entre instituciones y crecimiento y desarrollo de largo plazo. Y las instituciones en una sociedad son hijas de un proceso de dos vías entre la cultura de esa sociedad y cómo se forman y se crean las normas y las leyes que van a determinar la forma en la cual convivimos en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito social. Y ha habido no solo el Premio Nobel de Literatura Douglas North trabajó sobre estos temas, también está hace poco el libro de Acemoglu y Robinson, ¿Por qué las naciones fallan?, donde mostraron un montón de evidencia de cómo las instituciones determinan el progreso o el fracaso de largo plazo de las naciones. Y yo creo que esta es la agenda que tiene que plantear la Argentina para salir de su largo proceso de decadencia. Por supuesto que hay dificultades en el camino, por supuesto que hay enormes problemas de la coyuntura. Pero me parece que la OCDE es en sí misma un camino a seguir. Es un club de buenas prácticas, es un club de países que generan buenas prácticas institucionales. Y yo siempre lo ejemplifico con este ejemplo bastante raro, que es ese tipo cuarentón, digamos, que en un momento de su vida decide correr el Ironman. Yo conozco varios, no sé si ustedes conocen algún amigo que se haya metido en esa travesía. Y la verdad es que lo importante no es llegar a la meta, ni siquiera las 15 horas de carrera, es el entrenamiento previo. Es todo lo que hiciste en el camino para poder llegar a ponerte en forma, a tener una vida sana, entrenar y eventualmente correr la carrera y eventualmente llegar o no, según te den las piernas. Y creo que esto es un poco el planteo que nos da la agenda de OCDE, ¿no? Es muy importante en Argentina, con la cantidad de vaivenes institucionales que hemos tenido, empezar a reunir consensos respecto de una agenda institucional que es la que hemos acordado con esta oposición. Yo digo, un país estable, serio, que puede crecer a largo plazo, es un país porque probablemente oficialismo y oposición compartan una estrategia en común y difieran en las tácticas.
es muy probable que alguien diga vayamos más rápido, vayamos más lento, abramos más la economía, abramos menos, tengamos una política monetaria más restrictiva, menos restrictiva, y es ahí donde esas diferencias, esos matices hacen a la convivencia democrática y al debate que tenemos todo el tiempo en el Congreso de la Nación. Pero yo veo hoy con enorme optimismo, primero, la agenda que nos hemos trazado. Segundo, ver que empiezan a aparecer en la Argentina, no sé si por primera vez en la historia, porque eso sería demasiado ambicioso decirlo, pero existe hoy un conjunto de fuerzas políticas que hoy son mayoría en el Congreso de la Nación que comparten una estrategia. Que estemos sentados acá con Miguel Ángel, que hayamos aprobado todas las leyes que mencionó Miguel Ángel, a la cual quisiera agregar la ley de creación de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, que es una de las instituciones fiscales independientes centrales que que pide la OCDE como parte de la gobernanza fiscal de los países miembros. Lo hicimos debatiendo y consensuando junto a Miguel Ángel, a Juan Manuel Abalmedina, a Diego Bocio, que está acá presente también, mucho antes de que la OCDE sea el eje central de la discusión de muchas reformas que estamos encarando ahora y que Marcelo está liderando desde el Poder Ejecutivo. Y creo que eso me hace ser muy optimista de lo que estamos haciendo. Yo no coincido con lo que se dijo antes de que el Congreso había reaccionado de manera introspectiva, digamos, ante determinados eventos. Hay un trabajo a lo largo de todo el año de sanción de las leyes que mencionó Miguel Ángel, de combate a la corrupción, mejora de la transparencia, acceso a la información pública, la Oficina de Presupuesto del Congreso, reforma tributaria, blanqueo y tantas otras. Y creo que esto es parte de un trabajo en común y un reconocimiento, y me parece que es lo más importante que podemos ofrecerle hoy a la sociedad. Hace muchos años se creó una comisión que lideró también otro Premio Nobel de Economía, vuelvo a citar por segunda vez a un Premio Nobel, Michael Spence, la Comisión para el Desarrollo. Ese Premio Nobel de Economía, ese economista, lideró un conjunto de 22 policy makers, líderes empresarios, académicos, para estudiar un grupo de 13 países que lograron crecer durante 20 años o más a tasas del 7% más. Y identificó 5 grandes aspectos en común de esos países que habían logrado ser exitosos. Uno era una economía relativamente abierta que por lo menos lograba explotar la demanda global. Con la estrategia que sea, poder salir al mundo y competir en el mundo. El segundo era una macroeconomía estable, lo cual es casi una verdad de perogrullo, digamos, pero cuentas fiscales ordenadas, baja inflación, algo sobre el cual la Argentina todavía tiene mucha tarea por delante. La tercera es que el mercado mayormente asigna los recursos, es decir, que los recursos siguen a las señales de precio, es decir, que no hay una economía planificada, sino que el mercado tiene un rol relevante en esa sociedad. La cuarta era una sociedad con visión de futuro, con una tasa elevada de ahorro, algo de eso dijo Daniel Marx, de los desafíos que tenemos para crear una moneda y que haya ahorro en el mercado local, y una elevada tasa de inversión, para lo cual se requiere obviamente un mercado de capitales, se requiere condiciones de competitividad, se requiere infraestructura. Y una quinta condición, que era el liderazgo político y la gobernanza, las instituciones que moldean todo el proceso económico, social y político de un país. En el año, creo que fue en el 2010, Michael Spence estuvo en Argentina con Mauricio Macri, y cuando tuvieron una conversación, les resumió Michael Spence estas 5 características de los países que habían logrado ser exitosos, al menos durante 20 años o más, creciendo. Y Mauricio de Macri le preguntó, de todas esas, algunas son bastante razonables, ¿cuál era la que él creía era la fundamental, la más importante? Y sin dudar un segundo, Michael Spence dijo el liderazgo político, la gobernanza y una administración pública eficiente. Creo que en los últimos años, a pesar de las dificultades que hemos tenido, a pesar de las peleas esporádicas que hemos tenido, se ha creado en el Congreso argentino un clima de trabajo para lograr determinadas estrategias fundamentales para la Argentina que yo no las veía desde hace mucho tiempo, porque hemos estado siempre acostumbrados a gobiernos que han tenido la suerte de, en la mayoría de sus años de gobierno, trabajar con una mayoría
en ambas cámaras. Y este es un gobierno en minoría en ambas cámaras. Y eso creo que le ha dado la oportunidad a una oposición de mostrar una responsabilidad institucional y política como hace mucho tiempo no veíamos, y creo que eso me hace ser tremendamente optimista. Luciano Laspina, muchas gracias. Luciano Miguel Ángel, muchas gracias. Le voy a pedir al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, que suba al estrado. Muchas gracias. Bueno, estamos con los tiempos todavía un poquito ajustados. Está cerrando este encuentro el jefe de gabinete de ministros. Y este último panel es con un actor importante, porque ustedes saben bien que las provincias preexisten a la nación. Y como se explicaba antes, la OCDE evalúa a cada uno de los países candidatos en 23 comités. Uno de los comités es el Comité de Desarrollo Territorial. En ese comité se evalúa la relación entre la nación y las provincias, pero se evalúa también básicamente cómo un país federal logra un desarrollo territorial equilibrado. ¿Cómo pueden aportar, Juan Manuel, las provincias a este proceso que, como estamos viendo, se está trabajando con una estrategia y una visión de largo plazo? ¿Y cómo podemos mejorar, optimizar la relación nación-provincias en vistas al acercamiento de Argentina a la OCDE? ¿Cuál es tu opinión como gobernador y tus ideas al futuro? Bueno, primero, muchas gracias, Marcelo, y a cada uno de aquellos que colaboró en la organización de este evento, que es muy interesante porque es win-win, o sea, ganamos por todos lados. En definitiva, como bien se dijo acá, entrar a OCDE no te cambia la historia, el camino para hacerlo, en definitiva es muy funcional a resolver problemas históricos de Argentina que nosotros no podemos resolver. Cuando nosotros nos sentamos a esa famosa historia argentina, que somos únicos e irrepetibles, y por eso tuvimos a Maradona, Messi, al Papa, todos somos geniales, el mundo me parece que empieza a necesitar que seamos un poco menos geniales y que tengamos un poquito más de trazabilidad en nuestras políticas públicas. Entonces, que se pueda mirar en el mundo como en la Argentina, más allá de las políticas públicas que llevemos adelante, que no necesariamente tengamos que estar de acuerdo en cada una de las acciones de gobierno, lo importante es ser un país cuya nación tenga un Estado con determinadas normas de organización y fundamentalmente con previsibilidad que nos permita esa trazabilidad, una gobernanza comprensible en el mundo. En ese marco, nosotros tenemos una particularidad que otros países del mundo no tienen, que es ser un país federal. Eso nos obliga a, si uno se sienta a evaluar miembros de OCDE, tenemos países unitarios, tenemos países confederaciones y también tenemos países federales, o sea, 3 distintos sistemas, con lo cual el planteo ¿cuál es? No es uniformar, no es tratar de ser todos iguales, sino tener trazabilidad en políticas públicas y en alguna medida tener más o menos en línea nuestras normas para que nos puedan entender en la Argentina y en el mundo con las prácticas políticas cotidianas. En eso venimos avanzando mucho en la Argentina. En los últimos años hemos firmado 3 pactos fiscales importantes. Desde las provincias, obviamente los pactos fiscales han permitido, 2 de ellos esencialmente, que recuperemos recursos que históricamente estuvieron en cabeza de las provincias, por sucesivos pactos fiscales en otras épocas habían ido a la nación y volvieron a las provincias. Es virtuoso en términos, digo, mirado desde un lado del mostrador, desde las provincias es virtuoso el hecho de recuperar fondos, pero lo trascendente es el de poner blanco sobre negro en las relaciones institucionales entre nación y provincia y nos falta un estadio más, que es provincia-municipios.
Y tiene incidencia directa. El último pacto fiscal que lo firmamos, se llegaron a plantear los trazos gruesos en términos de lo que es la relación municipios, o sea, nación, provincia, provincia, municipios. Es el desafío pendiente que tenemos por delante, garantizar previsibilidad en una Argentina en donde no nos encontremos con municipios en donde de repente la presión tributaria cambia de la noche a la mañana intempestivamente un 400%, o que en definitiva el municipio que está en un lado, 500 metros del otro lado, la presión tributaria es 10 veces menor. Son desafíos que tenemos por delante. Ya hemos avanzado mucho en la relación nación-provincia. Debemos avanzar en la relación provincia-municipios, coparticipación municipal. O sea, me parece que estamos transitando un proceso que no solo es funcional a efectos de acercarnos a la incorporación de OCDE, sino esencialmente fija reglas de juego que permiten que la Argentina sea un país previsible. Lo importante en esto es casi como el camino a la Meca, es mucho más importante transitarlo. Está bueno que lleguemos, es importante que entendamos que esto no puede ser una decisión de un gobierno de turno que toma la decisión de hacerlo y bueno, vamos para adelante. Hay que convertir, como lo estamos haciendo, a esto en una política de Estado, en donde la Argentina, con el paso del tiempo, pueda, como te decía, homologar normas, procedimientos, conductas, y eso hagan de nuestro país probablemente un país un poquito menos genial, pero sí un país más previsible, y eso seguramente nos va a dar mejor futuro, ¿no? La revolución de la normalidad, lo que decíamos antes de construir, y lo estamos viendo acá en esta sala, tenemos un gobernador, tenemos varios diputados y senadores de todos los partidos políticos, hay jueces, desde el presidente de la Corte hasta jueces de Cámara, jueces de primera instancia, empresarios, académicos. Me parece que este evento le aporta mucho a esta revolución de la previsibilidad y sobre todo al legado que le vamos a dejar a las próximas generaciones. Esto lo decimos permanentemente, es un proyecto que tiene un liderazgo del Poder Ejecutivo, trabajando con los otros poderes, trabajando también con las provincias. Le agregamos el desafío que decís de los municipios, pero sobre todo es el legado que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Muchas gracias. Está el jefe de gabinete, así que vamos a pasar al cierre.